Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Rodrigo Salas, soy gerente de políticas públicas y vinculación en la Asociación FinTech México. Y como saben, los webinars son uno de los espacios más importantes que ofrecemos a nuestra membresía para hablar de las últimas novedades en el mundo de los servicios financieros digitales y de todas las soluciones, por supuesto, que lo acompañan, ¿no? El día de hoy recibimos a Certificación Digital Online y les agradecemos mucho su participación y su iniciativa. Sin nuestros miembros, pues estos espacios no existirían y no podríamos pues estar al día, ¿no? En los últimos avances de cada una de las verticales que forman parte de la asociación. Certificación Digital Online es una organización enfocada en el área técnica y legal. Se dedican a desarrollar, crear y diseñar aplicaciones de nube, ¿no? Que sobre todo pues se enfocan en otorgar certeza jurídica a los procesos y documentos electrónicos. Tienen un minucioso cuidado con cada producto y servicio que lo que les permite cumplir en su totalidad con el marco normativo nacional e internacional. El webinar de hoy, titulado De lo tradicional a lo digital, la nueva era de los pagarés con firma electrónica, pues vamos a aprender un poco sobre firmas físicas y electrónicas en el ámbito empresarial. Vamos a discutir cómo la firma electrónica puede optimizar la eficiencia operativa, reducir costos y, por supuesto, acelerar los procesos, ¿no? En comparación a las firmas tradicionales. También nos hablarán sobre aspectos esenciales de seguridad, autenticidad y de cumplimiento de la normativa legal, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor para hablar de estos temas que los dos expertos de certificación digital online que nos acompañan hoy? Por un lado, le doy la bienvenida al maestro Juan Enrique Macías Hernández. Perdón, los estoy mezclando. Al maestro Juan Carlos Macías Hernández. Él es licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana. Es maestro en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información. Es director general, además, en la empresa Certificación Digital Online. Y por otro lado, le doy la bienvenida al maestro Juan Enrique Aguilar Lemarroy. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Es maestro además en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana. Cuenta con certificaciones como mediador privado, en específico es el número 97 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también es corredor público número 82 de la Ciudad de México. En 2016 fundó junto con su hermano la empresa Certificación Digital Online. Y bueno, pues para no robar más tiempo de la sesión, les doy la palabra y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí compartiendo con FinTech este espacio que nos brinda la oportunidad, perdón, de acercarnos a ustedes y ofrecerles y mostrarles información de interés respecto un poco a temas en general técnicos y jurídicos de interés general, pero también un poco acerca de lo que nosotros en Certificación Digital Online hacemos para solucionar una serie de temas, ¿no? Hablando de transformación digital, de automatización de procesos, de optimización de recursos. Nosotros en Certificación Digital Online diseñamos y desarrollamos herramientas en la web, en la nube, para poder solucionar, para dar solución a este tipo de temas relacionados con la certificación de documentos, también con la firma electrónica y también con la conservación de los documentos de acuerdo a las normas vigentes en México. En esta ocasión, como lo mencionó Rodrigo, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la transformación digital de las empresas, que es de mucho interés para las empresas fintech y en general para todas las financieras que tengan esa necesidad de contar con recursos que les permitan asegurar la cobranza, ¿no? Los permitan garantizar que esas promesas de pago hechas por los deudores van a poder ser materializables, ¿no? Se van a poder cobrar. Entonces, de lo tradicional a lo digital, la nueva era de los pagarés con firma electrónica incorpora dos grandes temas muy importantes que tienen que ver, por un lado, la parte del uso de los recursos tecnológicos para
para agilizar procesos dentro de la empresa, en este caso la emisión y firma de pagarés. Y también por el otro lado, un recurso muy importante que se ha vuelto cada vez más parte de de nuestro día a día en la transformación digital de las empresas, que es la firma electrónica. En los temas que vamos a ver, brevemente les platico que vamos a hablar acerca de los pagarés. Vamos a ir de lo teórico a lo práctico. Vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos normativos. Existe fundamento legal que sustenta el uso de pagarés electrónicos. El hecho de firmar los pagarés por medios electrónicos está fundamentado y más con las últimas reformas, ¿no? También vamos a hablar ya en la parte práctica acerca de los beneficios, las ventajas, cómo se pueden aplicar los casos de éxito que hemos tenido en certificación digital online en la implementación de este tipo de instrumentos. También vamos a hablar acerca de cómo se puede implementar el uso de los pagares electrónicos y en general de la firma electrónica en recursos para la recuperación de cartera. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros brindamos este servicio. Al final de la sesión vamos a abordar sus preguntas. Por favor, ayúdenos a registrarlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que nos brinda la herramienta de Teams. Vamos a abordar todas las preguntas que pudieran surgir. Por favor, no duden en poner ahí, en registrar ahí sus preguntas. Las vamos a abordar con mucho gusto. Y bueno, cedo la palabra al licenciado Juan Enrique Aguilar. Como mencionó Rodrigo, él es mediador privado, también es corredor público aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que el licenciado Juan Enrique es uno de los cada vez más abogados que confían más en la tecnología, obviamente porque dado nuestro giro ha ido aprendiendo un poco más acerca de lo que la tecnología ofrece. Y bueno, pues quién mejor que él para hablar acerca de estos temas, ¿no? Juan Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a FinTech por la oportunidad de platicar. Muchas gracias, Rodrigo, por la bienvenida también que nos das. Efectivamente, vamos a platicar, Juan Carlos, si avanzas la siguiente lámina. Entendemos que es muy claro que un pagaré pues, es un título de crédito, un documento que nos permite generar una promesa de pago y que pues se utiliza muy comúnmente desde hace mucho tiempo en el sector financiero para el otorgamiento de créditos o la recuperación de cartera. En general, pues es un medio, un mecanismo para documentar una deuda muy eficaz. Existía hasta hace poco, antes de la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la duda de poderse o no firmar pagarés a través de medios electrónicos. En consecuencia, pues ya es claro, ahorita igual abundaremos al respecto en cuanto a los fundamentos legales, pero debemos entender en consecuencia, pues ese pagaré como lo conocíamos ahora a través de medios digitales, ¿no? Esa promesa incondicional de pago, pero documentada a través de firma electrónica, ya sea simple o avanzada, como vamos a explicar igual más adelante, pero lo importante para esta primera introducción es que entendamos que existe ya el fundamento legal pleno para estar firmando un pagaré a través de medios electrónicos. Igual si avanzamos, Juan Carlos, por favor. Mencionaba yo que en el sector financiero podemos estar utilizando estas promesas de pago de una manera muy efectiva, sobre todo porque el pagaré, técnicamente, sin que esto pretenda ser una clase de derecho, pero técnicamente tiene la facultad de que en caso de incumplirse esa promesa de pago, se ejecuta de una manera más efectiva. O sea, podemos iniciar incluso la demanda pues, con un embargo en la vía ejecutiva, así se le conoce jurídicamente, y en consecuencia podemos, insisto, utilizar como un mecanismo de documentación de deuda muy eficaz y puede ser, como ya decía, desde el momento en que otorgamos el crédito, muy comúnmente se firma un contrato, se firma un pagaré, o bien al momento de estar recuperando deuda, pues se documenta la promesa de pago de la deuda, de la recuperación de deuda, también a través de pagarés. Si avanzamos igual, Juan Carlos. Bueno, igual recalco, como ya se mencionó al principio de la plática, si hubieran algunas dudas, por favor nos los van colocando en el chat o en la herramienta de preguntas y respuestas y al final de la charla vamos a dar
un espacio para contestar o aclarar dudas que pudieran presentarse. A manera de comparativo entre el pagaré físico y el pagaré electrónico, vemos en pantalla algunas diferencias. Obviamente, en cuanto al formato, pues una cosa es en papel, en lo electrónico ya es un documento digital. Técnicamente se sugiere que sea a través de un PDF, igual por las ventajas que más adelante veremos cómo el PDF o la versión PDF conlleva ciertas ventajas para su identificación futura tecnológicamente hablando. En cuanto a la firma, pues obvio es la firma manuscrita o la firma autógrafa que se le conoce, mientras que el pagaré electrónico puede ser utilizado como con la firma electrónica avanzada o con la firma digital que se le conoce o firma electrónica simple. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder estar utilizando certificados emitidos, por ejemplo, por el SAT como entidad autenticadora de la emisión de certificados de firma electrónica avanzada, o bien podemos estar utilizando también firmas electrónicas avanzadas emitidas por los PSCs, prestadores de servicio de certificación. En todo eso, certificación digital online puede ayudarles y asesorarlos. Si no utilizamos la firma electrónica avanzada, en consecuencia, podemos utilizar un grafo, o lo que entendemos por una firma electrónica simple, pero también en esos casos se recomienda estar utilizando vinculantes adicionales para poder demostrar pues, que el suscriptor, el obligado, pues efectivamente es quien firmó o suscribió ese pagaré, ¿no? Hay mecanismos adicionales de vinculación, pueden ser códigos de autenticación, pueden ser el hecho de una prueba de vida, es que es un video corto donde se confirma la manifestación de la voluntad por parte del obligado, etcétera, y de todo eso, certificación digital online, pues puede asesorarlos. En cuanto a la seguridad, y eso es tanto para un pagaré como en general para cualquier tipo de documento, contratos en general, pues lo físico sabemos que se puede extraviar, se puede deteriorar, se puede falsificar, mientras que en lo tecnológico, si utilizamos constancias de conservación en términos de la NOM 151, pues vamos a tener muchos mecanismos tecnológicos para demostrar la integridad del pagaré y en consecuencia demostrar pues, que no fue alterado, no fue falsificado el documento electrónico que queremos exhibir para su ejecución o para su cobro. Adicionalmente, en cuanto a la tramitación o el proceso de la generación de la información, pues en lo físico es más lento, obviamente. ¿Por qué? Porque requiere pues de una gestión física, es decir, de ir a recabar una firma o hacer que venga una persona a la oficina a firmar, etcétera. Mientras que en lo electrónico tenemos la gran ventaja de que es más ágil, automatizado, nos ahorramos esos tiempos de traslado de una persona o del documento mismo que viaje físicamente, nos ahorramos esos tiempos y también nos ahorramos el costo que conlleva pues, el trasladar el documento o el trasladar a las personas para firmar. En cuanto al almacenamiento, también eso es muy importante, tanto para el pagaré como para cualquier otro documento electrónico. Es más caro también almacenar y gestionar, administrar la información de manera física. Pues cuánto nos tardamos a veces, ¿no? En buscar un documento en el archivo, en la caja, y más cuando los volúmenes en empresas financieras pues son grandes. Pues es más difícil encontrar un documento en físico. Mientras que en lo electrónico, pues literal, se almacena la información de una manera muy ágil en nubes o en plataformas seguras y se encuentra el documento pues con un clic al estar buscando el pagareo del documento del que se trate. Y continuando con la comparación o con las diferencias de los documentos tradicionales, vamos a ver ahora también que la manera en que se endosa o se transfiere, pues esto requiere de agregarle una hoja o pegarle un documento adicional al pagaré como es el endoso tradicional, mientras que en lo electrónico podemos hacerlo de manera pues más automática, más rápida y más segura también, por la sencilla razón de que nos basamos del documento original hacia la gestión del nuevo endoso según el nuevo acreedor. En cuanto a la accesibilidad, también eso es importante. Un pagaré físico
pues debe de tener, o sea, debemos exhibir físicamente el pagaré para su validación o para su cobro, mientras que en lo electrónico, pues podemos gestionar y administrar esa información de manera automatizada o a través de plataformas. En cuanto al tiempo de cobro, bueno, podemos entender también que existen, se acortan los tiempos más fácilmente en el manejo de la información digital por el hecho, otra vez, de que no necesitamos trasladar ni personas ni documentos para poder ejercer pues, ese derecho de cobro. Y evidentemente en el costo, pues al ahorrarnos todos los pasos que estoy mencionando, de lo físico a lo electrónico, nos ahorramos tiempos en la firma, nos ahorramos dinero en la firma, nos ahorramos tiempo y dinero en el almacenamiento o en la administración de la información y también nos ahorramos tiempos en la ejecución misma del pagaré. Y en consecuencia, también cuando hacemos un proceso de firma en el uso de fintech, pues lo físico conlleva pues el mano a mano, digámoslo así, en la mano física de un proceso a otro, mientras que en lo electrónico, pues esto puede ser automatizado y en muchos de los casos puede ser adicionalmente conectado entre herramientas que gestionan la información, incluso para la generación del pagaré. En consecuencia, pues los pagarés electrónicos son más seguros, más rápidos, más eficientes, más económicos, lo recalco también. Luego a veces no lo resaltamos, pero también hay que decirlo, es pues ecológico, ¿no? También porque no estamos gastando no nada más el papel mismo, sino todo lo que conlleva la gestión de una firma o la conservación de un documento en físico. Todo eso pues conlleva gastos de otro tipo y pues en lo ecológico también hay que observar que el uso de los medios electrónicos es más eficiente. Tenemos control sobre los documentos porque otra vez no se pierden los pagarés electrónicos, pues no se pierden, no se extravían, no se rompen, no se mojan, etcétera. Y su administración de manera electrónica, pues también es más eficiente y más económica también. ¿Ok? Vamos a comentar algunos aspectos ya legales normativos. Si avanzas la siguiente lámina, gracias Juan Carlos. Como yo mencionaba, no se trata de esta charla de ser una clase de derecho, ni mucho menos. De todos modos, hago un comentario en el sentido de que hemos dado, incluso aquí a través de FinTech, hemos dado otras pláticas sobre la validez jurídica de los documentos electrónicos y tenemos una presentación específica sobre ese tema. Pero si quisieran conocer más de ese punto, pues igual si nos hacen favor de proporcionar sus datos o el medio de comunicación, como quieren que les hagamos llegar esa presentación, con mucho gusto lo haremos. Mientras tanto, en esta ocasión, refiero rápidamente que particularmente para el tema de pagarés electrónicos, los fundamentos los encontramos en estas disposiciones que señalamos, Código de Comercio, que nos da de inicio pues la figura del PSC como una entidad muy importante porque es el prestador de servicio de certificación que va a emitir los sellos de tiempo que nos van a ayudar a demostrar el día de mañana la integridad de un documento electrónico. Y adicionalmente, Código de Comercio da todas las bases para entender lo que son los mensajes de datos y en consecuencia los documentos electrónicos y genera el fundamento para la norma oficial mexicana que señalamos allá al final, la NOM 151, y esa NOM 151 nos da todos los elementos tecnológicos que a su vez se convierten en elementos jurídicos para poder conservar de manera correcta un documento electrónico y en su momento hacerlo válido jurídicamente hablando. Si nosotros respetamos esos sellos de tiempo y te contamos con las constancias de conservación en términos de la NOM 151, vamos a estar administrando y manejando correctamente nuestra información electrónica para hacerla válida en el momento en que fuese necesario. Código Civil Federal, por su parte, principalmente nos da la oportunidad de entender que el consentimiento puede expresarse a través de medios electrónicos. Se entiende que cuando se requiera la forma escrita,
se entiende que electrónicamente también se cumple con esa forma escrita. Entonces, es un fundamento importante, insisto, porque nos da la oportunidad de que quede claro que la manifestación del consentimiento se da también a través de medios electrónicos. Código Federal de Procedimientos Civiles nos da los requisitos que mencionaba yo de la validez de un documento electrónico, principalmente en cuanto a la fiabilidad del método a través del cual fue generada la información, la posibilidad de que demostremos la vinculación entre el documento electrónico y la persona obligada o el firmante del documento. Tercero, pues la necesidad de demostrar la integridad del documento electrónico. Esto lo vamos a cumplir con los sellos de tiempo y constancias de conservación. Y finalmente, que el documento, bajo el principio de neutralidad tecnológica, pues puede ser cualquier mecanismo digital el que estemos utilizando, pero debe estar disponible para su ulterior consulta. Ese es el concepto que maneja Código Federal de Procedimientos Civiles para poder hacer válida como una prueba un documento electrónico. Y finalmente, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esto es importante resaltarlo porque mencionaba yo que hasta antes de la reforma principalmente se genera el artículo 5º y 5º bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que ya nos permiten o ya nos aclaran que los títulos de crédito pueden ser suscritos a través de medios electrónicos. Hasta antes de esta reforma, de pronto había una duda de que si podrían o no podrían firmarse títulos de crédito a través de medios electrónicos. Algunos pensábamos que sí se podía porque Código de Comercio ya nos daba desde antes el fundamento para la posibilidad de suscribir documentos mercantiles a través de medios electrónicos. Se entiende que los títulos de crédito son documentos y actos mercantiles y en consecuencia se pensaba pues que sí se podía, aunque no era clara la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno, se da esta reforma el año pasado, en 2024, y en consecuencia se aclara, insisto, en principalmente artículo 5º y 5º bis de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues la posibilidad de que los títulos de créditos, y en concreto obviamente los pagarés, pues puedan ser suscritos de manera electrónica. También aquí es importante resaltar en cuanto a los requisitos del pagaré, que es lo que nos ocupa ahorita platicar, sigue quedando en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues que uno de los elementos del pagaré es la firma. No se dice en ningún lado firma autógrafa, no se dice en ningún lado firma física, ni mucho menos, sino habla pues de la firma del suscriptor, ¿no? O la persona que es obligada o la que asume esa promesa incondicional de pago, pero en consecuencia pues podemos utilizar, como yo decía, pues, una firma electrónica simple o bien una firma electrónica avanzada. La diferencia sencilla, muy rápida de mencionar entre la simple y la avanzada es precisamente pues que la firma electrónica avanzada se presume, es una presunción de ley de que se atribuye al usuario del certificado de firma electrónica avanzada. En la firma electrónica simple no, hay que vincularla con elementos adicionales. Ya decía yo a manera de ejemplo que puede ser códigos de confirmación, el subir una identificación o durante el proceso de firma electrónica me refiero, o generar un video corto que nosotros en certificación digital online le llamamos prueba de vida, y de esa manera pues generar mayores elementos de convencimiento, de vinculación entre el firmante y el documento. De manera general, estos son los fundamentos legales que debemos de revisar para la suscripción de pagarés electrónicos. Y, insisto, pues estaré atento a cualquier duda que se pueda presentar en el chat o a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Mientras tanto, te devuelvo la palabra, Juan Carlos, para que nos platiques un poquito de los procesos desde el punto de vista también tecnológico. Gracias. Muchas gracias, Juan Enrique. Y bueno, me toca a mí hablar un poco acerca de la parte práctica, cómo se utiliza, cuáles son los beneficios que ofrece. Pero antes de hacerlo, me gustaría que tomen en cuenta que certificación digital online tenemos la experiencia suficiente para escuchar sus necesidades y aterrizarlas en herramientas prácticas útiles
de muy fácil manejo para solucionar estos temas de firma electrónica o de gestión de documentos. Nuestras soluciones abarcan procesos sencillos, simples, por ejemplo, de uno a uno, firma de un contrato, firma de un pagaré, pero también se pueden automatizar procesos donde masivamente se requiere emitir pagarés o se requiere firmar documentos de manera electrónica, ¿no? Entonces, por favor, siéntanse con la confianza de solicitar una demo, de solicitar una consultoría de manera gratuita. Tanto su servidor como el licenciado Juan Enrique Aguilar estaremos atendiendo este tipo de consultas y obviamente son sin compromiso alguno, ¿no? Entonces, hablando un poco acerca de los beneficios, las bondades que ofrecen la implementación de los pagarés electrónicos en esos áreas de cobranza o en esas áreas de otorgamiento de crédito. Bueno, pues los beneficios y bondades que ofrecen los pagarés electrónicos tienen que ver todo con la cuestión de la tecnología, de automatizar procesos, de digitalizar funciones que actualmente se hacen a mano, ¿no? Sabemos que haciéndolo a mano, primera, nos vamos a tardar muchísimo más de lo que se tardaría un sistema en emitir un documento electrónico. Por otro lado, también la intervención humana inevitablemente conlleva a posibilidades de merma, a posibilidades de error, a tiempos largos de gestión, porque pues hay que reconocerlo, los seres humanos tenemos capacidades relativamente limitadas, algunos menos, algunos más, pero pues prácticamente estamos limitados a nuestras herramientas físicas y humanas, ¿no? Entonces, en la tecnología eso se puede resolver de una manera muy fácil. Bueno, por un lado tenemos que el hecho de implementar la gestión de los pagarés por medios electrónicos o de implementar pagarés electrónicos nos ayuda a tener mayor agilidad y rapidez en los procesos, ¿no? Mientras que una persona se tarda 10 minutos en capturar un pagaré o en elaborarlo, incluso de manera física, por medios electrónicos estos son milisegundos, ¿no? Y milisegundos desde que se elabora hasta que se envía a proceso de firma. Por otro lado, actualmente los recursos tecnológicos, las normas que tienen que ver con la seguridad, la seguridad de la información, además de las leyes que se han ido adecuando a los recursos tecnológicos, nos permite que los documentos firmados electrónicamente, obviamente, tengan un estándar, tengan un cumplimiento normativo específico y obviamente cuando se logra ese cumplimiento, tienen valor, tienen reconocimiento legal pleno. Y obviamente, hablando de seguridad, un documento físico lamentablemente cuenta con muchísimos menos recursos de seguridad. Sabemos, como lo comentó el licenciado Juan Enrique, que un documento físico se puede dañar en el manejo de la información, se puede dañar y ese daño puede conllevar a un riesgo jurídico. Por otro lado, también un documento físico puede ser alterado con mucha habilidad y lo que ustedes quieran, pero puede ser alterado definitivamente. O incluso en el hecho de ir y venir el expediente, se puede perder o se puede traspapelar. Hemos escuchado historias de terror donde por no cumplir con los plazos, el área jurídica pierde los casos porque pues, no encontraron el documento, en pocas palabras, ¿no? O si lo encontraron, no estaba debidamente firmado, no estaba completo, era un duplicado, etcétera. Entonces, en la parte de lo electrónico y lo digital, los sistemas nos permiten contar con muchísimo mayor seguridad en la información, más prontitud a la hora de contar con el documento, muchísimo mayor seguridad física para poder consultarlo. Obviamente los sistemas nos permiten perfectamente delimitar quién sí y quién no puede ver ese documento. Y obviamente la norma oficial mexicana 151 nos dice cuáles son las pautas que se deben de seguir para que los documentos electrónicos en el futuro puedan demostrar que no son alterados, ¿no? Entonces, digamos que todos esos miedos que tenemos actualmente de si lo electrónico cumple con la normativa, sí, lo electrónico ya cumple con la normativa. O si el miedo de que no pueda demostrar en el futuro que ese documento se mantuvo sin alteraciones, ya está solventado desde ahorita con los sistemas y además con la norma oficial mexicana 151. Bueno, la documentación de manera electrónica nos permite
integrar más rápidamente los expedientes con muchísimo mayor información que los expedientes físicos, ¿no? Entonces, los documentos electrónicos nos ofrecen esa gran bondad. Como lo mencionaba el licenciado Juan Enrique, el almacenamiento por medios electrónicos es muchísimo más económico que tener bodegas rentadas para almacenar documentos. No solamente bodegas, los muebles que se requieren para almacenar cientos, sino miles de documentos, obviamente es mucho más caro la gestión física, el mantenimiento, el espacio de una oficina, no sé, donde se encuentra el corporativo en Santa Fe o en sobre Reforma o en cualquier otro lugar, no tan, no de tanta categoría probablemente, es muchísimo más caro que almacenar servidores en nube. La trazabilidad de los documentos por medios electrónicos es muy fácil de evidenciar cuando un contrato, cuando un documento, cuando un pagaré fue firmado. Uno de los requisitos que nos pide ahora la ley de títulos, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es que se pueda demostrar cómo fue llevado a cabo el proceso de firma, cómo se almacenó el documento, el título de crédito en versión electrónica y en el futuro poder evidenciarlo. Es uno de los requisitos que nos pide esta ley. Bueno, pues por medios electrónicos, esa huella que va dejando los documentos de manera digital, es muy fácil evidenciarla en el futuro y es muy fácil contar con ello sin necesidad de grandes esfuerzos, de tener que acudir a muchos registros de información. Eso lo podemos hacer por medios electrónicos. Y bueno, la experiencia ahora, tenemos la fortuna de tener varios casos de éxito. Y esos casos de éxito nos han demostrado que no solamente en la cuestión tecnológica y de manejo de la información se han obtenido muchos beneficios por la implementación de los pagarés por medios electrónicos, sino también ya a la hora de hacerlos efectivos, esas promesas de pago, el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para tener un documento firmado nos ha hecho ver que esa experiencia que tiene el deudor por el hecho de firmar un documento que le llegó a su dispositivo hasta su casa, nadie vino y le tocó, sino que él recibió una notificación, recibió el pagaré, llevó a cabo la firma del documento. Esa experiencia que tuvo ese usuario genera un efecto disuasor para que tenga como más no quiero decirlo así, pero para que tenga miedo o se asegure o se dé cuenta de cuánto hizo él para firmar ese pagaré y que el día de mañana tenga miedo de que, pues, obviamente tenga consecuencias legales el hecho de no cumplir con ese instrumento de pago, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos asegurar que la cobranza es relativamente más segura, es muchísimo más efectiva cuando se lleva a cabo utilizando pagarés electrónicos y lo mostramos en estas gráficas. Eh, Aprendimos en esta experiencia de implementar los pagarés en instituciones financieras que hay un término que se llama normalidad. Normalidad es esa probabilidad de que alguien pague o de que la cartera sea recuperable respecto a esa cartera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el porcentaje de normalidad anteriormente a la implementación de los pagarés electrónicos era de un 27%. Esa normalidad del 27% nos enseñó la institución en donde lo aplicamos. Nos decían que para ellos era bastante aceptable tener un 27% de porcentaje de normalidad, o sea, 27% de probabilidad de cobro de esa cartera. Sin embargo, una vez que implementamos los pagarés electrónicos, ese porcentaje de normalidad, incluso en las primeras semanas, creció hasta el 72%. ¿Qué quiere decir? Que a partir del uso de los pagarés electrónicos, la probabilidad de cobro de la cartera que se estaba gestionando con esos pagarés electrónicos incrementó hasta el 72%. Vimos que en ciertos ajustes al proceso de firma del documento, esa cobranza llegó hasta el 90% en determinadas semanas. Pero bueno, tomamos como referencia el promedio de semanas o el promedio de resultado de las semanas cuando se implementó el pagar electrónico y bueno, pues nos damos cuenta que efectivamente
el uso de medios electrónicos, el uso de pagarés electrónicos, además de hacer más rápido el proceso de formalización de la promesa de pago. Por el otro lado, también ya en la cobranza generó muchísimos mejores resultados para hacer efectiva esa cobranza. Y no se diga después en la parte del procedimiento judicial. Simplemente por el hecho de contar con un pagaré electrónico, la cobranza antes de un juicio se llegó a estos niveles de resultado. De estos resultados y de más información, con gusto podemos hablar con ustedes en el momento que nos lo requieran. Por favor, anoten sus datos en el chat. Podemos hablar de esto, de casos más particulares y, como siempre, sin compromiso alguno. Las aplicaciones de la firma electrónica en general y también de los pagarés electrónicos, bueno, ustedes mejor que nosotros las conocen. El uso de pagarés electrónicos nos permite documentar aquella deuda que se está generando o que se está reestructurando, y también se pueden dejar como reconocimientos de adeudo, ¿no? De manera escrita, de manera expresa, con todo el cumplimiento normativo. También estos pagarés o promesas de pago por medios electrónicos nos sirven para documentar aquellos planes que se están negociando con los deudores, ya sea de forma inicial a la hora de otorgar un crédito, pero también en la renegociación, en la reincidencia de no pago por parte del deudor. Nos ayudan mucho a tener esos documentos, y sobre todo porque se adecúa bastante bien a aquellos procesos que tienen los call centers, donde están hablando con el deudor y en ese mismo momento necesitan que ese consentimiento, ese compromiso de pago que está haciendo el deudor con la persona del call center o del área de cobranza del banco, en ese momento le llegue al deudor, y en ese momento, antes de que se nos raje, disculpen la expresión, antes de que se nos raje, firme el documento. Se adecúa bastante bien este tipo de soluciones. Entonces, en esas negociaciones donde necesitamos prontitud para la formalización del acuerdo de pago, ayuda perfectamente este tipo de recursos. Obviamente, para asegurar como parte digamos, del respaldo de garantías en los seguros, en las fianzas, también se pueden integrar este tipo de recursos para que tengamos mayor fundamento, mayor, digamos, fortaleza de garantías a la hora de querer hacer efectivos estos recursos, ¿no? Y bueno, en la cuestión de proyectos también, especialmente hemos visto cómo nuestros clientes los implementan como garantías en los contratos de construcción y desarrollo de infraestructuras, para garantizar el cumplimiento de ciertas cláusulas que se ponen en los contratos, de ciertas promesas de cumplimiento por parte de los constructores o por parte de los contratistas, ¿no? Esta parte de los pagarés y de los instrumentos de crédito obviamente benefician bastante para el respaldo de la cobertura de garantías. En la parte de arrendamientos, pues obviamente el contrato junto con un pagaré pues va un poco más respaldado en el cumplimiento de las obligaciones de lo que se está contratando. En los mercados internacionales y el comercio exterior es importante mencionar que las normas mexicanas para hacer valer las firmas electrónicas son compatibles con con la gran mayoría de las normas internacionales. Por tanto, la firma electrónica que se efectúe en instrumentos como el pagaré tiene reconocimiento también a nivel internacional, mientras que las leyes en otros países no especifiquen que tenga que ser por medios físicos. Obviamente, cada vez más el comercio electrónico, el comercio internacional, reconoce más los recursos electrónicos en este tipo de garantías. Y bueno, es importante también mencionar que este tipo de procesos automáticos pueden ser muy fácilmente integrados a otros sistemas como los CRMs, los ERPs o algún otro sistema que ustedes utilicen para llevar a cabo el seguimiento de su gestión de cobranza. Entonces, este tipo de recursos, en este caso, Certificación Digital Online, ofrece herramientas como Suite Legal con Certeza, que se pueden integrar de manera muy fácil a otros sistemas, lo que ayuda a optimizar mucho más los procesos, digitalizar y hacer más fáciles las comunicaciones y control de información entre sistemas. ¿Cómo implementar
un flujo de firma electrónica de pagarés o de documentos electrónicos en general. Es muy, muy fácil. La verdad es que afortunadamente contamos con la experiencia de implementar este tipo de soluciones, de implementar flujos de firma a otros procesos, por ejemplo, de onboarding digital, por ejemplo, en el caso de las fintech, esos procesos que ustedes ya se han quebrado los sesos para hacerlos automáticos y a través de sus plataformas, a través de sus propias aplicaciones, la firma electrónica en el caso de certificación digital online se puede incorporar de una manera muy, muy fácil a sus flujos, a los flujos de emisión de documentos que ustedes ya tienen, de tal manera que el usuario, el nuevo contratante de sus servicios, no tenga que ir y venir entre plataformas y que se pierda y que se rompa el flujo de su onboarding, ¿no? Lo podemos hacer perfectamente de manera integral, es algo muy sencillo. Nosotros en Certificación Digital Online ofrecemos el apoyo jurídico, el apoyo operativo y el apoyo tecnológico. Algo muy, muy, muy importante de resaltar es que contamos con la experiencia y por eso es que se los ofrecemos. No les cuesta más y está incluido en los servicios que les ofrecemos. Algo también muy importante de mencionar es que dada la relación que tenemos con el licenciado Juan Enrique Aguilar y la correduría a su cargo, es por eso que podemos hacer ese acompañamiento jurídico y que resolvamos todas las dudas de cumplimiento normativo hacia las leyes en lo general o hacia la operación en lo particular y ustedes tengan la certeza desde el momento de la implementación de que estos recursos les ayudan a dar cumplimiento a todas las normas a las que ustedes están sujetos a cumplir, ya sea que estén regulados o no por la iniciativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En esa parte también nosotros ayudamos a cumplir. Y bueno, hemos hablado acerca de que contamos con esa experiencia y también queremos mostrarles de manera física cómo son los documentos que se firman a través de nuestras plataformas. Mencionaba el licenciado Juan Enrique hace unos minutos que es muy importante contar con esos elementos tecnológicos que dan certeza al proceso de la firma de los documentos, porque el día de mañana eso es lo que nos va a librar de un proceso torturoso ante un posible juicio, ¿no? Voy a mostrarles por acá, una disculpa, estoy cambiando de pantalla. Quiero mostrarles cómo son los entregables de los procesos de firma a través de plataformas como las que ofrece Certificación Digital Online y verán la diferencia que hay entre un proceso físico y un proceso electrónico. Por ejemplo, en un proceso de firma, pues ya estamos muy familiarizados en que lo que capturamos es la firma autografiada, autógrafa, digitalizada de las personas y entonces la vamos a imprimir en el documento electrónico. Pero más allá de solamente imprimir las firmas, es importante entender que hay otros requisitos con los que hay que cumplir, como por ejemplo la integridad, o la forma de autenticar a las personas o la evidencia de cómo se llevó a cabo el proceso de firma. Y nosotros en Certificación Digital Online nos hemos preocupado porque se cumplan y se evidencien esos requisitos. Por ejemplo, la emisión de una constancia de la NOM 151 que sea avalada por un prestador de servicios de certificación es algo muy, muy importante. Muchas veces en esa premura que tenemos por implementar servicios digitales, las empresas implementan firma electrónica, pero no se dan el tiempo pues, de entender si realmente estamos cumpliendo o no con los requisitos de validez que especifican las leyes, ¿no? Entonces, nosotros nos damos esa tarea de sí cumplirlos, de mostrar todos los elementos posibles para poder evidenciar la manifestación del consentimiento. Por ejemplo, uno de ellos es que, además de la firma, esto es una firma electrónica simple, pero además del grafo de firma o firma electrónica simple, el sistema también nos ofrece herramientas como esta. Estoy de acuerdo. Clave 1929. Esto es una prueba de vida, es un video que fue grabado durante un proceso de firma. Nada más ahí hay equipo SDO, ayúdame a entender si sí se escuchó el audio. Repítelo porque fue parcial el Gracias. audio.
Bueno, este audio lo que pretende, o esta grabación de video lo que pretende es evidenciar cómo la persona que llevó a cabo el proceso de firma, vimos quién era, por un lado. Por el otro lado, confirmamos que estaba de acuerdo con el contenido del documento y dijo por ahí una clave o una contraseña. Esa contraseña nos ayuda a vincular ese video con el documento que firmó para el día de mañana tenerlo como parte de las evidencias del consentimiento que se recabó a través de este proceso de firma, ¿no? Entonces, en este caso, Juan Carlos Macías, que soy su servidor, llevó a cabo este proceso de firma y grabó este video y además durante el proceso de firma él tuvo que haber repetido este código que es único para este proceso. Entonces, si se dan cuenta, los elementos tecnológicos siendo bien aprovechados nos ofrecen una cantidad bastante amplia de opciones para poder llevar a cabo procesos de implementación de firmas electrónicas en pagarés, en documentos emitidos que nos van a servir el día de mañana para sustentar nuestra operación. Más allá de simplemente hablar de lo tecnológico, vamos a ver cómo la fe pública se une o refuerza los elementos de validez de lo electrónico para ofrecer beneficios y seguridad jurídica mucho mayor. Para esto le cedo la palabra al licenciado, de nuevo al licenciado Juan Enrique Aguilar, para hablar de cómo la fe pública aporta, suma y refuerza los medios electrónicos. Gracias, Juan Carlos, nuevamente. Los corredores públicos estamos habilitados para hacer constar actos jurídicos, hechos jurídicos de naturaleza mercantil. Podemos, en consecuencia, hacer constar, incluso a través de medios electrónicos, pues la celebración, la ratificación, la suscripción de un título de crédito, en concreto, pues un pagaré. ¿Qué significa esto? Técnicamente podemos estar haciendo ratificaciones de firmas de pagarés o de cualquier documento en general que sea de naturaleza mercantil, pero utilizando medios electrónicos. El reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública nos autoriza expresamente incluso a generar cotejos, es decir, copias certificadas de documentos electrónicos. ¿Qué vamos a poder entonces realizar? Pues generar esa certeza jurídica que como fedatarios tenemos en cuanto a la autenticación del firmante, en cuanto a la autenticación del contenido que se está suscribiendo, que se está firmando, para poder hacer constar pues esa manifestación de la voluntad sobre un documento electrónico. Si avanzamos a la siguiente lámina, Juan Carlos, por favor. ¿Qué va a suceder si nosotros agregamos fe pública al proceso? Pues va a haber una certeza jurídica de quién suscribió el documento, con qué contenido se suscribió, y además pues no va a haber duda porque lo está certificando un fedatario, en este caso un corredor público, pues sobre la manifestación de la voluntad, el contenido y las partes que están interactuando. En su caso, la personalidad, ¿no? Si estuvieran actuando en representación de alguna persona moral. De esa manera vamos a tener una seguridad jurídica mayor, vamos a estar blindando el documento electrónico. Y hago un paréntesis, lo electrónico no requiere de fe pública. Si el documento electrónico cumple con los requisitos que mencionabas un momento y que podemos abundar en ellos, pues el documento electrónico va a ser válido por sí mismo. ¿Qué significa si agregamos fe pública? Bueno, que damos una certeza legal adicional para poder tener esa transacción pues a través de un medio electrónico, pero certificado con fe pública. No sé, Juan Carlos, si hasta aquí creo que pasamos a la sección porque veo que también se nos está viniendo un poquito el tiempo encima. No quisiera abundar sin irnos a las preguntas. Si nos ayudas. Sí, claro. Tenemos la primera pregunta que nos pregunta, valga la redundancia. ¿Saben si la firma digital con NOM 151 es válida en otros países de Hispanoamérica, particularmente en Brasil? Sí, los requisitos que se dan en todos los sistemas de Latinoamérica, todos los sistemas latinos, son muy similares. Cambian un poquito las entidades certificadoras. En Brasil existe también una entidad certificadora, la
le llaman la infraestructura de clave pública, la ICP de Brasil. Pero de manera legal, los requisitos son los mismos: la integridad, la fiabilidad en el método. Allá hablan de la confidencialidad, de quienes tuvieron acceso a la información en la generación del documento, pero son muy similares. Simplemente que en México lo que le da esa oficialidad a los sellos de tiempo, porque así lo dice nuestra normatividad, pues son lo que señala la NOM 151. Entonces, si cumplimos con la NOM 151, igual vamos a poder hacer efectivos esos documentos en otras entidades, no nada más Brasil. Yo pensaría que incluso en el extranjero en general. Vi que Alma Jocelyn incluso nos hizo favor de hacer un comentario al respecto si Brasil participa o no en esa Convención de las Naciones Unidas. Es la UNCITRAL. Sí, Brasil participa y también participan la gran mayoría de los países. O sea, esto lo podríamos hacer efectivo, pues insisto, no nada más en Brasil, sino prácticamente en cualquier parte del extranjero, pero habrá que cuidar sin duda pues la jurisdicción donde vas a hacer efectivo el pagaré. O sea, no es lo mismo que lo presentes ante los tribunales de México, que lo presentes ante los tribunales de Brasil o de cualquier otro país. Pero insisto, los requisitos legales en cuanto a la validez jurídica de los documentos electrónicos son bastante similares. Gracias, licenciado. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué cuidados debo tener para que un pagaré electrónico no sea impugnado por el deudor? Mencionábamos que son 4 elementos que identificamos como elementos de validez jurídica de los documentos electrónicos. Uno de ellos es que podamos vincular al firmante o al obligado con el documento electrónico. Eso es, ¿qué cuidado debo tener? Pues precisamente que tenga los elementos vinculantes entre el obligado y el documento. Ya Juan Carlos nos mostraba algunos ejemplos de lo que la herramienta genera, como la herramienta de certificación digital online, genera como un entregable para demostrar cómo se dio el proceso de firma. Oye, pues mira, me llegó un correo electrónico y aquí está la huella. Me conecté de tal IP para hacer el enlace de la descarga del documento. Adicionalmente tiene un sello de tiempo. Adicionalmente hay una prueba de vida, por ejemplo, o utilicé mi certificado de firma electrónica avanzada, que como mencionaba, se presume legalmente que es o se atribuye legalmente al usuario, al generador del certificado. En fin, tengo que tener ese cuidado de tener los elementos vinculantes entre el documento y el obligado, el que aparece en el pagaré. Si fuera necesario, dependiendo del riesgo legal, dependiendo del valor económico, incluso de la operación, pues podemos agregar fe pública. Y ahí es donde yo mencionaba, pues ya con la fe pública tenemos esa certeza jurídica plena, tanto de los firmantes como del contenido del documento electrónico adicional. Estoy tratando de contestar de manera muy genérica. Si hubieran dudas, por favor, estamos más que a la orden y nos dejan sus datos y podemos abundar. Gracias, Adelante, licenciado. Pablo. La siguiente pregunta menciona que si bien es cierto, la legislación permite el uso de firma electrónica, en la práctica los juzgadores hoy en día cuentan con el conocimiento para dilucidar casos donde se argumente que la firma estampada no es auténtica y o que el documento fue variado, supongo que Bueno, alterado. sí, sí, sí. Actualmente, vamos a pensarlo así, es entre comillas todavía nuevo para los juzgadores la exhibición de un documento electrónico. Y de pronto hay de todos los tipos de criterio, pero finalmente existe fundamento legal muy claro para hacer válido un documento electrónico y en concreto un pagaré electrónico para su ejecución. ¿Qué nos ha sucedido? Que de pronto el juzgador, por ejemplo, recomienda, son experiencias que ya hemos tenido al momento de presentar un pagaré para su ejecución de manera electrónica. El juzgador de pronto nos dice: oye, manifiéstame bajo protesta de decir verdad, pues que este ejemplar que me presentas no lo has exhibido en otra instancia para su cobro.
Muy bien. Oye, manifiéstame bajo protesta de decir verdad que este pagaré que exhibes para su cobro no lo has endosado o no has cedido los derechos de cobro del documento, ¿no? Del pagaré. Manifiéstame bajo protesta de decir verdad que el contenido en este pagaré tiene la constancia de conservación que se agrega en términos de la NOM 151 y en consecuencia, pues que no ha sido alterado. Todas esas son prácticas que hemos visto en los tribunales, pero lo más importante y algo muy efectivo, que a su vez conlleva otro de los requisitos legales, mencionaba yo que el documento electrónico debe estar disponible para su ulterior consulta. Una manera fácil de cumplir con este requisito y que nos ayuda al entendimiento del juzgador es exhibir el pagaré certificado por fedatario, en este caso por un corredor público. ¿Qué va a suceder? Que yo como fedatario puedo considerar un documento electrónico como original, emitir un cotejo y señalar pues, que estoy dando fe que su reproducción es fiel y exacta del original. Y si a eso sumamos las otras variantes que mencionaba, de manifestar bajo protesta de decir verdad, que no sea exhibido en otra instancia para su cobro, que manifestar bajo protesta de decir verdad, que no se han cedido los derechos del documento o de la deuda amparada en el título de crédito, etcétera. Con eso ha sido muy efectivo y lo han entendido correctamente los juzgadores. Y cuando hemos presentado documentos o pagarés electrónicos en concreto para su cobro emitidos por certificación digital online, no hemos tenido ningún tipo de problema. Siempre, claro, siempre sucede que nos pueden requerir los juzgadores algo adicional y bueno, se va desahogando porque se tienen todos los elementos para demostrar pues cómo se llevó a cabo el proceso de firma y dar esos elementos de convencimiento el día de mañana, pues de que Juan Enrique Aguilar, por ejemplo, pues suscribió un pagaré con tal contenido y que se exhibe para su cobro. Eso es lo que nos ha sucedido. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta es algo bastante interesante. Es digamos, una pregunta muy recurrente en medios electrónicos. Dice que ¿hay algún riesgo cuando se firma un pagaré electrónico por el uso de la firma electrónica? Supongo que la firma electrónica avanzada. ¿La firma electrónica queda en la nube y posible riesgo de uso posterior? Bueno, creo que ambas aplican para esta pregunta, ¿no? Sí, habrá que decirlo, en lo electrónico queda huella de cada paso que se da. En lo físico de pronto nos puede llegar un pagaré y no sabemos cómo se hizo el garabato, cómo se hizo el grafo y en consecuencia tenemos que acudir a pruebas de otro tipo, periciales, ¿no? Grafoscópicas, etcétera. En el caso de lo electrónico queda huella de cada paso, pero a su vez no se queda grabada la firma electrónica en ninguna nube, ni se queda pegada, por decirlo así, valga la expresión, al documento, sino que todos los documentos electrónicos se van a identificar por lo que técnicamente pues es una huella digital o se le conoce como el hash. Y a través de ese hash vamos a poder identificar el día de mañana con qué cómo se dio el contenido del documento, desde qué fecha se generó el documento y lo más importante, que no ha sido alterado. Con esto lo que quiero decir es que es más segura el uso de la información a través de medios electrónicos que de manera física, por la huella que deja cada paso que damos en lo electrónico, pero no se queda grabada la firma electrónica pues de ninguna nube ni ningún otro dispositivo que nos lleve a un riesgo de su uso posterior. Espero ser claro con eso, si no igual estamos a la orden. Gracias, licenciado. Nada más reforzando un poquito la respuesta. Bueno, definitivamente la información que se recaba durante el proceso de firma, sí es importante que la plataforma que ustedes o el recurso que ustedes utilicen garantice que no se va a interceptar, que no va a ser mal usado, que se va a desechar, etcétera. La certificación digital online, nuestros estándares de seguridad de la información y nuestra certificación con ISO 27001 nos exigen que se cuiden bastante bien estos procesos o estos procedimientos para la firma electrónica, tanto en el grafo de firma, que es la firma simple, como los certificados de firma electrónica avanzada, para que se realicen de manera segura. La siguiente pregunta está muy relacionada, pregunta acerca de qué tan seguras son estas plataformas para firmar electrónicamente frente a fraudes o alteraciones digitales. Adelante, licenciado.
Bueno, nunca estamos exentos a la mala fe y no estamos exentos al intento de fraude o al fraude mismo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, suplantación de identidad, cosas por el estilo. Pero otra vez, lo tecnológico deja muchas huellas. Nos va a dar, como en el ejemplo que mostraba Juan Carlos hace unos minutos, podemos tener incluso la imagen del firmante, ¿no? O sea, un video de quién está, pues diciendo que es Juan Enrique Aguilar, vamos a tener un video de quién se ostentó como Juan Enrique Aguilar. Si adicionalmente utilizamos otras prácticas por ejemplo, en la generación del crédito, pues tenemos que generar el expediente de nuestro cliente, ¿no? En la generación de ese expediente podemos tener prácticas sanas donde digamos, a ver, el correo electrónico de Juan Enrique Aguilar es jeaguilar@correduría82.com, etcétera. Hoy el teléfono celular de Juan Enrique Aguilar es tal, la identificación es tal. Es decir, eh, lejos de lo electrónico, los procesos de verificación previos en la generación del expediente del cliente, creo que son las prácticas más sanas para evitar pues, los fraudes o alteraciones o suplantaciones de identidad. Sin embargo, otra vez insisto, en el mundo tecnológico, el documento electrónico nos va a dejar la huella de cuál IP se utilizó, qué correo electrónico se utilizó, qué número de celular en su caso se utilizó y todo el mecanismo de trazado para saber cómo se generó la información y que en consecuencia, pues a través de los mecanismos de verificación tradicionales, nuestras mesas de control, etcétera, podríamos estar recabando información para evitar esos o minimizar esos riesgos de fraude. Y al utilizar sellos de tiempo, pues bueno, vamos a tener esa tranquilidad de que los documentos no son alterados. Gracias. Nada más quedan dos preguntas, rápidamente las vamos a abordar. Está un poquito relacionada con la respuesta que diste hace unos minutos y pregunta si son válidos los sellos de tiempo de los PSC mexicanos para firmar en otros países y de lo contrario, o se tienen que usar estampas de conservación emitidas por empresas locales de cada país. Igual, si estamos hablando de países pertenecientes a un CITRAL, van a ser los requisitos muy similares. En concreto, por ejemplo, al revés, Estados Unidos, que su sistema legal es parte de la buena fe y tiene otros elementos distintos, pues ni sellos de tiempo necesitas. Pero sí, si utilizamos sellos de tiempo emitidos por PSCs mexicanos, vamos a tener esa facilidad de utilizarlo en el extranjero. Eh, y no necesariamente también los sellos de tiempo. La tecnología bajo ese principio de neutralidad tecnológica, el blockchain como tal, no conlleva sellos de tiempo emitido por un PCC, pero igual nos da la certeza de integridad. En México, ¿por qué utilizamos los PCCs? Bueno, pues porque es el ente oficial que Secretaría de Economía pues dispuso para la emisión de estas cadenas digitales. Pero insisto, pues sí los podríamos hacer efectivos. Habrá que analizar de pronto qué documento y para qué fines, pero de todo eso igual en certificación digital online podemos asesorarlos con mucho gusto. Gracias, licenciado. Abordamos esta pregunta y las demás ya se han abordado de manera indirecta. Tiene que ver, la pregunta dice, ¿la firma electrónica en pagarés tiene que estar ligada a un certificado SAT o puede ser comercial? Nosotros utilizamos la firma electrónica avanzada del SAT por el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, podemos utilizar cualquier mecanismo que nos dé certeza sobre quién está firmando un documento electrónico. Y al ser la firma electrónica del SAT una firma emitida por un ente autenticador, en este caso el SAT, es decir, nos identificamos con el SAT, nos tomaron huellas, nos tomaron fotos, llevé mi identificación, generé una clave, un archivo digital de clave pública, privada, etcétera. Bueno, por esa verificación o autenticación que hicimos ante el SAT, se entiende más robusta la firma electrónica avanzada. Si no queremos utilizar la firma electrónica avanzada del SAT, podemos generar ese certificado de firma electrónica avanzada a través de un PCC también. Es otra de las figuras del PCC, la generación de certificados de firma electrónica avanzada, donde igual nos autenticamos, etcétera. Pero tampoco está ligado a que sea una firma electrónica avanzada. Podemos utilizar una firma electrónica simple. ¿Qué entendemos por una firma electrónica simple? Pues una manifestación de la voluntad a través de signos inequívocos y puede ser tan sencilla como un NIP que tecleamos en un cajero cuando vamos a retirar dinero
o una confirmación de voz. Algunos bancos utilizan el reconocimiento de voz para autenticar al usuario, o cualquier otro mecanismo como lo que ya mostrabas, Juan Carlos, de la prueba de vida que ofrece certificación digital online, que finalmente son elementos que el día de mañana van a poder vincular al firmante o al obligado con el documento electrónico, pero no está limitado solamente a la firma electrónica avanzada, puede ser de otro tipo también. Gracias. Había dicho que era la última, pero creo que esta pregunta vale la pena comentarla aquí en el público. Nosotros, algunos contratos de crédito los registramos ante el RUC o los firmantes o los firmamos con justicia alternativa. ¿Sí se puede aplicar la firma electrónica? Bueno, hay algo importante. En lo personal, un servidor, yo actúo como corredor público y también soy mediador privado del Tribunal de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué significa? Que de pronto, claro, llegan conmigo personas que quieren firmar a través de medios electrónicos un documento y de pronto lo hacemos en la correduría o de pronto lo quieren firmar en mediación y lo tenemos que presentar ante el Centro de Justicia Alternativa. Si lo hacemos en la correduría, sí lo podemos hacer a través de medios electrónicos, e inscribimos, registramos en el RUG sin ningún problema, el Registro Único de Garantías, lo podemos hacer por medios electrónicos. Y a mi juicio, en mi opinión, también existe el fundamento legal pleno para que Centro de Justicia Alternativa pues acepte la manifestación de la voluntad a través de medios electrónicos, es decir, a través de una firma electrónica. Sin embargo, pues por un tema de costumbre, no quisiera entrar en controversia, pero Centro de Justicia Alternativa el día de hoy no admite la exhibición para su registro de los documentos firmados electrónicamente. Es decir, tenemos que firmarlos en papel todavía. Insisto, yo creo que hay fundamento jurídico muy completo para convencer al Centro de Justicia Alternativa, pero bueno, ellos han tenido también digamos que otras preocupaciones diferentes antes de pensar en aplicar o no la firma electrónica. Pero, en la experiencia que tenemos, pues no, Centro de Justicia Alternativa, los convenios de mediación nos los pide firmados de manera física todavía. Excelente, licenciado. Bueno, pues creo que debemos cerrar la sesión por respeto al tiempo. Antes de cederle la palabra a Rodrigo, queremos de parte de Certificación Digital Online agradecerle su tiempo, agradecerle su interés. Nos reiteramos a la duda, nos reiteramos a la orden para cualquier duda. Por favor, dejen sus datos y nos podemos comunicar con ustedes escríbanos aquí a los datos que están apareciendo en pantalla. Lo haremos con mucho gusto, sin compromiso alguno. Y estamos a la orden, licenciado, a tus órdenes. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y gracias a Certificación Digital. Pues nada, por favor sigan al pendiente de nuestras redes sociales y del canal de WhatsApp y del correo electrónico para que nos acompañen en próximos webinars. Si tienen cualquier duda, también nos pueden contactar directamente en FinTech México. Ahí está el correo de certificación digital, pero también si quieren que los ayudemos con la introducción, con todo gusto pueden buscarnos y estamos a la orden. Que tengan una linda tarde y gracias por acompañarnos.